Es la última lección de nuestro segundo trimestre. Bienvenidos a su canal Destellos de su Gloria. Quiero invitarte a que podamos orar para poder tener nuestro repaso de lección. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu Santo Espíritu nos ilumine para poder escuchar y entender tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra y que podamos conocer a Jesús. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos amigos, el texto clave de nuestra última lección, que lleva por título Imágenes del fin, la encontramos en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 9. Nota cómo dice la palabra del Señor. Y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Qué texto maravilloso. Y ahora el tema central de esta lección última de este trimestre. Pues en esta lección se examina cómo las historias de Jonás, de Belsasar y de Ciro prefiguran los eventos finales, destacando el llamado al arrepentimiento, el juicio de Babilonia y la liberación por Cristo, con lecciones para el remanente presente y del tiempo del fin. La gran pregunta de esta semana: ¿cómo nos revelan las historias de Jonás, de Belsasar y Ciro el plan de Dios para advertir, juzgar y salvar en los últimos días? Quiero animarte a que puedas responder a esta pregunta, de tal forma que el próximo sábado puedas compartirla con tu grupo pequeño en el repaso de la lección, de tal forma que podamos responder esta pregunta a través del estudio de nuestra lección. Vamos a explorar los 5 tópicos de nuestra lección de esta semana, que lleva por título Imágenes del fin. El primer tópico lleva por título El profeta renuente. ¿Qué nos enseña Jonás sobre nuestra misión como remanente? Cuando vamos al libro de Jonás, encontramos que Dios llama a Jonás con un propósito especial de ir y predicar a Nínive. Pero el profeta es renuente, hace todo lo contrario. En vez de ir a Nínive, se va a Tarsis, o tiene pensado irse a Tarsis. Pero Dios, en su gran amor y en su misericordia, hace todo lo necesario para que no se vaya a Tarsis y vaya a cumplir la misión de Dios a Nínive. De igual forma, queridos amigos, como iglesia estamos llamados a predicarle a todo el mundo. Es necesario predicar el Evangelio y entonces vendrá el fin. En el libro de Jonás, capítulo 1, verso 9, después de la tempestad y después de que los marineros han hecho todo lo necesario para no perecer, ahora la suerte cae sobre Jonás. Y ya al final Jonás declara: mira, yo soy hebreo y temo a Jehová. La palabra del Señor menciona que en ese pasaje Jonás identifica a Jehová como el creador de los cielos y de la tierra. Es importante decirle al mundo que Dios es el creador del universo, que dependemos de Él, que solamente en Él podemos ser salvos. El libro de Mateo capítulo 12, verso 41, se nos enseña que Nínive se arrepintió, claro, por la predicación de Jonás. Y fue en ese contexto, en ese momento. Pero Israel no se arrepintió.
Tengamos cuidado, queridos hermanos, porque tenemos mucha verdad y posiblemente no hemos sido convertidos. De igual forma, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 14, verso 7, la Biblia nos declara que el primer ángel llama a adorar al Creador. Yo quiero animarte a que en esta primera sección puedas reconocer que has sido llamado para cumplir el sueño de nuestro Dios. Supera todos los prejuicios y ponte a predicar y a testificar en el nombre del Señor. Proclama en el lugar donde Dios te ha colocado que Dios es el Creador y proclámalo con fe, de manera que tu vida pueda decir que en verdad temes a Jehová y lo reconoces como tu Creador, como tu sustentador y tu Rey pronto a venir. Que el Señor te bendiga en esta sección. Seguimos explorando nuestro repaso de lección. Estamos en el segundo tópico que lleva por título Una obra de arrepentimiento. ¿Cómo afecta el arrepentimiento al juicio? Cuando vamos al libro de Jonás, capítulo 3, verso 10, después de que todos los ninivitas escucharon el mensaje de Jonás, hubo una respuesta. No solamente el rey, sino toda la nación de Nínive, aún los animales, hicieron lo necesario para que Dios pudiese aceptarlos. Ellos se arrepintieron, dice la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, Nínive evita la destrucción por arrepentirse. Qué maravilloso, porque cuando llega el mensaje a nuestras vidas y nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, Dios está dispuesto a salvarnos. De igual manera, en Jeremías capítulo 18:8, se nos dice que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios lo mueve, no porque podamos nosotros cambiar a Dios, sino porque Dios quiere cumplir su propósito en nosotros al salvarnos. Dios cambia juicios condicionales. Por escuchar la palabra del Señor, Dios está dispuesto a que podamos ser salvos si nos arrepentimos. Y de igual manera, en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, encontramos que Dios le dice a su pueblo que salga de Babilonia. Es un llamado de arrepentimiento, es un llamado para poder salir de la condición de Babilonia y poder recibir la salvación por gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos el llamado a salir de Babilonia, que es un llamado urgente para nuestros días. De tal forma, necesitamos arrepentirnos hoy de todo pecado. Invita a otros a salir también del pecado. Así que en este tópico podemos percibir esas dos lecciones maravillosas. Continuamos con nuestro tercer tópico que lleva por título La fiesta de Belsasar. ¿Qué nos advierte el juicio de Belsasar? Cuando vamos a Daniel capítulo 5, verso 22, él conocía la verdad, pero de manera voluntaria la ignoró. Así que en ese capítulo, en el capítulo 5, verso 22, nos encontramos que Belsasar le da la gloria no a Dios, sino a él mismo y a todos los dioses habidos y por haber de ese entonces. Él ignora la verdad conocida y va en contra de nuestro Dios de manera abierta. Y cuando vamos al versículo 27, esa mano que aparece, que escribe en la pared, que nadie podía descifrar o leer, ahora nos encontramos que solamente Daniel puede descifrar los designios de nuestro Dios. Y entonces Belsasar ha sido pesado y ha sido hallado
falto. No vivió conforme a la verdad que él conocía, sino que al contrario ignoró cierta verdad. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 16, verso 19, nos encontramos también que el juicio cae exclusivamente para la Babilonia moderna. Por lo tanto, ellos, conociendo la verdad, la desprecian o la rechazan de tal forma que no viven conforme a la palabra de nuestro Dios. Recuerda, el juicio cae sobre aquellos que conocen la verdad, pero aún conociendo, la rechazan abiertamente. Por eso, humilla tu corazón ante Dios. Recuerda que es Dios a quien vamos a dar nosotros razón de nuestras obras, sean buenas o sean malas y aún las ocultas. No desafíes la verdad conocida, vive conforme a la voluntad de nuestro Dios. Continuamos con nuestro cuarto tópico de nuestra lección, Imágenes del fin, y lleva por título El secamiento del Éufrates. ¿Cómo prefigura la caída de Babilonia el fin? Esa es la pregunta que es necesaria responder en este tópico. Belsasar ignoró la verdad. Por lo tanto, se adoró a sí mismo y adoró a todos los dioses de Babilonia. Y Dios emite un juicio en contra de Belsasar. Y fue en esa noche que Dios había llamado a Ciro de manera anticipada, de tal forma que el Éufrates fue desviado de su caudal, y a través de ahí, entonces los medos y los persas pudieron entrar a esa gran ciudad, a ese imperio llamada Babilonia, y fueron conquistados, y en esa misma noche Belsasar fue ejecutado. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 5, verso 31. Ciro seca el Éufrates y toma a Babilonia, y ahora los medos y los persas son el nuevo imperio de todo este planeta Tierra en ese periodo. De igual forma, en Apocalipsis 16:12, en el tiempo del fin, la Babilonia quedará desolada, sola, rotundamente, y vendrá su colapso. Por lo tanto, el Éufrates de manera simbólica también se secará, será dejada abandonada de tal forma que el juicio caerá sobre ella. De tal forma que después de esto, Cristo viene como un ladrón, de acuerdo a Mateo capítulo 24, verso 42. Es importante que en el tiempo del fin nosotros podamos vigilar las señales del fin. Debemos prepararnos para lo inesperado. El Señor pronto vendrá a este planeta Tierra, y las estrategias del diablo y las artimañas y todos los instrumentos demoníacos caerán ante el juicio de nuestro Dios. Continuamos con nuestro repaso de nuestra lección, Imágenes del fin. El quinto tópico lleva por título Ciro el ungido. ¿Cómo apunta Ciro a la liberación final del remanente de nuestro Dios? Cabe señalar que los hijos de Judá que estaban exiliados en Babilonia esperaban la liberación de parte de nuestro Dios. La profecía de Jeremías: hasta 70 semanas después de eso será liberado tu pueblo. Ahora Dios, de manera anticipada, había llamado a Ciro siglos antes, con el propósito de ser un símbolo de nuestro Señor Jesucristo.
Ciro libera a Judá, de tal forma que Judá es el pueblo de nuestro Dios exiliado allá en Babilonia. Dios tiene un pueblo maravilloso en este planeta Tierra y aún en medio de la Babilonia, Dios la ha preservado. Y es por ello, para que puedan ser libres plenamente, el Señor Jesucristo, Él es nuestro ungido final. Él es el único que puede derrotar a la Babilonia, de tal forma que así como Ciro conquistó a Babilonia, nuestro Señor Jesucristo es el ungido, el llamado por nuestro Padre Celestial para redimirnos y darnos eterna salvación. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Ambos, tanto Ciro, al igual que Jesús, traían restauración. Y es a través de Jesús por las cuales la raza humana puede ser salva. Así que confía en Cristo como tu libertador. Recuerda que la única persona que te puede salvar y liberar es Cristo Jesús. Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Así que corre al trono de la gracia de nuestro Dios para el oportuno socorro y pueda ser libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vive listo para la nueva Jerusalén, de tal forma que pronto aparecerá el ungido del Señor para darnos eterna salvación. En esta última lección hemos aprendido que Dios nos advierte ante el aumento del pecado. Dios llama a su palabra para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Dios habrá de traer juicio, pero también salvación. También es un llamado de Dios que nos hace para el tiempo del fin. Debemos estar alertas y vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios. De igual forma, se nos invita a superar la renuencia como Jonás o la dureza como Belsasar, de tal forma que podamos estar atentos a valorar la verdad, practicarla, de tal forma que no ignoremos la verdad de manera voluntaria. Ante todo eso, siempre traerá una consecuencia y debemos prepararnos para la liberación de Cristo como en Ciro. Así sucedió, así que el pueblo de Judá fue libre, se cumplió la palabra del Señor y así como Dios trajo salvación para Judá, de igual manera para el tiempo del fin, Dios traerá liberación para su pueblo aún en medio de la Babilonia o de la confusión en el cual el mundo se ha encontrado. El desafío de esta semana: quiero animarte a que puedas compartir con alguien cómo Jonás o Belsasar reflejan el fin y señalan a Cristo que encontramos en Apocalipsis capítulo 18. Invítalo a estudiar el mensaje de los 3 ángeles y llora por su arrepentimiento antes del juicio final. ¿Te parece bien si terminamos con una oración? Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a escuchar tu voz y a obedecer tu palabra, que podamos vivir conforme a tu voluntad, de tal forma que traigas a nuestra vida libertad y salvación. Prepáranos para ese encuentro maravilloso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.